Lamentablemente no todos los hidratos de carbono son iguales. De hecho, no solo eso, sino que no todos los monosacáridos son iguales. Por un lado tenemos hidratos de carbono llenos de fibra, que obviamente nos hacen mucho mejor a la salud de nuestro sistema digestivo, de nuestra flora bacteriana, y nos ayudan además a regular los niveles de azúcar en sangre. Y por otro lado tenemos hidratos de carbono mucho más rápidos y perjudiciales, como el almidón, pero mientras más simple es la molécula, más fácil nos resulta absorberla y menos energía gastamos para poder digerirla. Por ende, la misma cantidad de azúcar de mesa es mucho más dañina que el almidón de un plato de pasta y afecta mucho más rápido a nuestro azúcar en sangre. Dicho todo esto, el azúcar de mesa que todos conocemos está compuesto por dos moléculas, una de glucosa y una de fructosa. Estas dos moléculas te pueden parecer similares, pero no lo son. Cada célula de tu cuerpo usa glucosa como fuente de energía. Por eso, si no consumimos la glucosa suficiente, nuestro cuerpo la fabrica con un proceso llamado gluconeogénesis, como sucede cuando hacemos una dieta cetogénica, por ejemplo. El hecho de que todas tus células necesiten glucosa es central, pero no hay ninguna célula de tu cuerpo que necesite fructosa para funcionar. Por lo tanto, la primera diferencia entre estas dos moléculas es que ninguna función de tu cuerpo necesita fructosa, pero todas las células necesitan glucosa. No hay ninguna razón biológica para consumir fructosa específicamente y no glucosa u otro hidrato de carbono. Las dos me aportan energía, pero solo una de ellas es un nutriente. Y antes de que pienses que necesitamos la fructosa porque nos da energía, te recuerdo que el alcohol también nos da energía. De hecho, nos aporta 7 kilocalorías por gramo, pero no lo necesitamos. No tiene ningún valor nutricional para nosotros. De hecho, los metabolismos de la fructosa y el alcohol no son tan diferentes en nuestro hígado. Además, tenemos un problema extra. El uso de estos monosacáridos, el uso de la glucosa y la fructosa en el cuerpo es realmente muy diferente. Pensalo de esta manera, para tus antepasados la fructosa era un signo de buenos tiempos. En el Paleolítico solo ibas a conseguir fructosa en verano, en algunas frutas y en cantidades mucho menores a las que hoy podemos llegar a consumir. Hace 30.000 años tenía mucho sentido que tu cuerpo desee comer toda la fructosa posible una vez que la encontraba. Pero hay dos diferencias cruciales en el metabolismo de ambas sustancias. La primera diferencia es que tu cuerpo hace absolutamente todo lo posible por mantener la glucosa en sangre estable. Este es un proceso clave para tu energía y para tu salud y algo que si tenés diabetes tipo 1 seguramente ya has experimentado. Mientras que con la fructosa hacemos exactamente lo contrario, tratamos de deshacernos de ella rápidamente. Y cuando consumimos glucosa, mucha de esta puede entrar a tus células, especialmente a tejidos de alto metabolismo como las neuronas o fibras musculares. La lógica es simple, necesitas glucosa como combustible para que tus células funcionen y a más rápido funcionan esas células, más glucosa consumen. Por eso tu cerebro necesita glucosa incluso si haces una dieta cetogénica. Los cuerpos cetónicos no dan abasto para prender tu cerebro y tu cuerpo necesita fabricar glucosa. Y algo parecido sucede con músculo. De hecho, a más músculo o masa magra tenemos, más hidratos podemos comer sin engordar. Algo que seguramente ya sabes si haces físico-culturismo. Esto significa que simplemente por el uso por nuestras células y músculos nos sacamos de encima gran parte de la glucosa consumida. Pero esto no sucede con la fructosa. La fructosa no entra a estas células porque no puede ser metabolizada ahí mismo. Esto significa que el 100% de la fructosa que comiste va a llegar a sitios como el hígado o intestino y riñón para ser metabolizada y transformada en otra cosa. Y el 30 a 50% de la fructosa que consumimos va a ser transformada a glucosa justamente porque no la podemos usar como energía directamente. Esto significa que muchos de los efectos de la glucosa los vas a tener también en la fructosa, pero también significa que es mucho más grave la ingesta de fructosa en personas que ya tienen un problema con el manejo del azúcar en sangre que en personas que no, porque se suman los dos efectos negativos, el de la glucosa y el de la fructosa. Con lo cual, la primera conclusión que podemos sacar, si vos querés saber si la fructosa es mala o buena, es no tiene el mismo impacto en todo el mundo. Si tenés sobrepeso, deberías evitarla hasta normalizar tu peso, porque seguramente ya consumís una cantidad excesiva de hidratos de carbono por otro lado. Y todo lo que sobra de fructosa se va a transformar en triglicéridos o en más glucosa y te va a jugar un efecto negativo. Por otro lado, estos dos mecanismos diferentes de metabolismo que tienen la glucosa y la fructosa te pueden jugar a favor si sos un atleta de élite. Oxidar la glucosa como fuente de energía, usarla básicamente para producir energía, tiene una velocidad máxima a la que podemos hacerlo, como muchas cosas en el cuerpo.
Yo puedo usar glucosa como energía a 1 gramo por minuto aproximadamente como máximo. Y agregar fructosa aquí es beneficioso porque por los diferentes metabolismos que tienen me ayuda a poder quemar más hidratos de carbono como energía a la vez. Esto en pocas palabras significa que durante un ejercicio muy intenso yo puedo extraer más energía y hacerlo más rápido de 75 gramos de glucosa y 25 gramos de fructosa que de 100 gramos de glucosa sola. Estoy consumiendo la misma cantidad de gramos de hidratos de carbono, pero extraigo energía más rápidamente de la combinación de las dos cosas. El excedente de fructosa que no usamos lo vamos a transformar en lactato y en ácidos grasos. Por eso es en líneas generales más fácil tener resistencia a la insulina y exceso de esos triglicéridos si comemos fructosa que si comemos glucosa. Pero de nuevo, esto también te puede servir si sos atleta de élite porque puedes usar el lactato como una fuente de energía alternativa. Por eso las cosas no son blanco y negro en medicina. No consumas fructosa, sobre todo de fuentes industrializadas de fructosa como el jarabe de maíz de alta fructosa, si ya tenés sobrepeso, pero podés consumir fuentes que combinen glucosa y fructosa cuando estás haciendo ejercicio si sos un atleta de élite. Y ten en cuenta que la velocidad de liberación del azúcar que comemos también importa. No es lo mismo extraer 100 gramos de fructosa llenos de fibra que de un jugo de fruta sin esa misma fibra que me proteja, y ni hablar si consumo una bebida gaseosa con jarabe de maíz de alta fructosa o azúcar agregada. Con lo cual, no todas las fuentes de fructosa son iguales. Aquí la premisa obvia es: fruta con fibra seguramente sí, jugos exprimidos y gaseosas no te los recomiendo en ninguna circunstancia, y azúcar agregada o jarabe de maíz de alta fructosa mucho menos. Y si viste mi video de hambre, sabes que una dieta rica en fructosa que te lleve a aumentar de peso a lo largo del tiempo te va a dar también algo llamado resistencia a la leptina, que te genera más hambre. Si no sabes de qué te estoy hablando, te dejo mi video en la descripción. Pero tenés que recordar que hay muchos mecanismos que regulan el hambre en el cuerpo. Y el azúcar agregado es uno de ellos. Obviamente quien crea una fórmula de una soda o gaseosa tiene todo esto en cuenta. Pensalo así. ¿Qué te parece que va a suceder si tomo una bebida que tiene azúcar por un lado, hecho con fructosa y glucosa, que me lleva a aumentar de peso a lo largo del tiempo, pero que a su vez tiene cafeína, que es un estimulante y diurético, y te hace perder agua porque vas más al baño, pero a su vez tiene mucho sodio que te va a generar más sed? Además, este tipo de bebidas tiene una cantidad innecesaria de sodio que suele servir para enmascarar la intensidad del gusto dulce. Todo esto te lleva a tener más sed y beber más, y la bebida marrón dulce que se consume en todo el mundo se va a vender más. Si hacemos la comparación entre fructosa y glucosa, obviamente tenemos que comparar azúcar de mesa y jarabe de maíz de alta fructosa. Escuchaste probablemente hablar de ambos, y si tenés sentido común sabes que no deberías consumir ninguno de los dos. Pero ¿cuál es la diferencia y por qué importa? Las dos sustancias están hechas de glucosa y fructosa y en cantidades relativamente similares. Pero el jarabe de maíz de alta fructosa es mucho más económico, por eso lo encontrás en productos industrializados en mayor cantidad. Ahorra costos. Si ves este canal, sabés que a su vez existe algo llamado índice glucémico de los alimentos. Un número que hace referencia a cuán rápido un alimento nos afecta a la glucemia. En líneas muy generales queremos evitar alimentos que nos aumenten muy rápido el azúcar en sangre, y si usás el sentido común me dirías: el azúcar de mesa, que es azúcar pura, debería ser lo que más índice glucémico tenga, porque ni siquiera lo tengo que digerir, solo lo absorbo y listo. Pero es un error. A pesar de que es cierto que no necesitamos digerir el azúcar, el jarabe de maíz de alta fructosa tiene un índice glucémico aún mayor. Me sube el azúcar en sangre aún más rápido y obviamente va a tener un mayor impacto en mi cuerpo negativo. Ahora, si 1 gramo de azúcar nunca mató a nadie, ¿por qué importa tanto todo esto? Porque nuestro consumo en los últimos 200 años pasó de 2 kilos de azúcar anuales a más de 70 kilos. No hay ningún nutriente no esencial del que tengas que consumir 35 veces más cantidad que antes. Y seguramente digas: yo no consumo 70 kilos de azúcar por año. ¿Dónde están esos kilos anuales extra? El 50% está en bebidas dulces, en las sodas o gaseosas. Esto es algo más previsible, pero el resto está en alimentos que vos no pensabas que tenían azúcar agregada, como condimentos para ensaladas, salsa de tomate, panificados. Sí, hay pan con azúcar agregada, como si el almidón no fuera suficiente, e incluso lácteos con azúcar agregado. La conclusión de todo esto realmente es: no sé desde qué país estás mirando este video, pero muchos países ya tienen 11% de su población con diabetes y más de 40% con prediabetes. Y cuando yo empecé la carrera de medicina en Argentina, la prevalencia de diabetes era solamente 7%. La mitad de la población come tanto hidrato de carbono y tanto azúcar refinado que amenaza su salud de manera inminente por hacerlo. La recomendación obvia es reducir los hidratos refinados y no comer alimentos con jarabe de maíz de alta fructosa, que en líneas generales significa no comer alimentos industrializados, algo que ya todos sabemos que tenemos que hacer de todas maneras. Y eliminar sodas o gaseosas de tu dieta puede hacer el 50% de la diferencia.
Pero si esto no es suficiente, ten en cuenta que en las décadas de los 90 y 2000, el 18% de las calorías en países como Estados Unidos venía del azúcar agregado. Imagínate reemplazar esas bebidas azucaradas por agua y ya solamente con ese cambio las personas reducen 9% su consumo calórico y a la mitad su consumo de azúcar. La mayoría de las personas haciendo esto perdería grasa lentamente solo con este cambio. Pero lamentablemente este consumo de azúcar agregada no significa solamente más peso, significa también más patologías cardiovasculares. Y estudios se tomaron el trabajo de entender cuánto consumo de azúcar realmente representaba un riesgo cardiovascular. Siempre es malo, pero en general los estudios muestran un aumento importante del riesgo a partir del 15% de las calorías provenientes de azúcar agregada. Esto no significa que sí puedo consumir 14% de las calorías a partir de azúcar agregada. Simplemente que vimos que a partir de 15 corremos mucho más riesgo y el promedio de muchos países industrializados en el 2000 era 18%, algo que quizás hoy haya agravado. Por ende, esquivar el azúcar agregado es el paso más básico que existe para mejorar nuestra salud. A esta altura nadie en el planeta considera que agregar azúcar en la dieta de una persona sea una buena idea. Con lo cual antes de pensar en comprar algún suplemento extraño para longevidad como el AKG o NAD, cumplí este paso básico para cuidar tu salud. Más allá de si finalmente consumimos azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa, ¿cuál va a ser el impacto que tenga esta glucosa y esta fructosa agregada en tu cuerpo? En cuadros que sepamos que son causados por este azúcar extra, tenemos a la diabetes, que por algo aumentó tanto en incidencia a nivel mundial, a las enfermedades cardiovasculares, que no dejan de ser la primera causa de muerte en el mundo hoy en día, lejos está la época en la que moríamos principalmente de malaria y tuberculosis, hígado graso y todas sus complicaciones asociadas, y obviamente el daño a las piezas dentarias y a la flora bacteriana de boca. Estas son cosas que sabemos que son causadas por el exceso de azúcar y hay otras que tenemos asociadas al exceso sin aún comprobar su causa, como algunos tumores y cáncer o la aparición de demencias, pero que es probable que en unos años podamos efectivamente comprobar que tienen causalidad, que están relacionadas en causa con este consumo excesivo de azúcar.